Dios les bendiga, amados pastores y obreros de nuestro concilio. Es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder compartir con ustedes esta reflexión con el tema ¿qué hace el ministro y la iglesia cuando no se reúnen? Y para ello quiero ocupar del versículo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y fíjese, hermano, que con todo este tema del coronavirus, que ha impactado al mundo entero de una forma que jamás hubiésemos imaginado. Todo este tiempo de crisis mundial nos ha afectado también a nosotros porque muchas actividades de los diversos factores se han detenido. Por ejemplo, el sector educativo, el sector económico, el sector social, pero también el sector religioso. Todos hemos sido confinados en nuestras casas y continuamente, hermanos, estamos siendo bombardeados con noticias de enfermedad y de muerte. Nos hemos visto en la necesidad de modificar muchas de nuestras actividades. Antes, hermano, ya estábamos listos todos, algunos para salir a trabajar, otros para salir a la escuela, nosotros para salir a nuestras congregaciones, a los cultos, y ahora todo eso se ha visto detenido. Ante toda esta situación, hermanos, surgen preguntas, y una de ellas es ¿cómo está la Iglesia de Cristo en este tiempo de confinamiento? ¿Cuál ha sido la reacción de la congregación ante esta situación, ante ya no podernos congregar? Y fíjese, hermano, que encontraba yo varias situaciones. Por ejemplo, reacciones. En algunos, reacción de tristeza. La mayoría, hermano, pues tenemos tristeza por no poder abrir el templo para congregarnos. Otros, ha habido reacción de dolor, hermano, porque en este tiempo, lamentablemente, pues han sufrido la pérdida de algún ser amado. Otra reacción ha sido, hermano, pues dejarse dominar por el miedo a ser contagiados y tener miedo nuevamente a salir, nuevamente a recuperar las actividades que teníamos. Otra reacción, hermano, pues también que se ha notado es que mucha de la congregación ha estado distraída y tampoco se han esforzado, hermano, por conectarse a las transmisiones de los cultos, porque a lo mejor les resulta inusual, hermano, esta forma de que ahora nosotros hemos buscado para poder compartir la palabra de Dios con la iglesia. Otra reacción, hermano, pues también nos preocupa porque ha habido reacción de ver, hermano, que a lo mejor mucha de la congregación se esté acomodando a esta situación y no vea el peligro que esto implica, el sentirse muy cómodos o estar en una comodidad, estar en un conformismo, o posiblemente, hermano, hasta ser confundidos por tantas cosas que en las redes sociales se pueden, ellos pueden escuchar. Pero también, hermano, me daba yo a la tarea de ver cómo hemos reaccionado nosotros, los pastores, ante esta situación. Y fíjese, hermano, que bueno, pues a todos nos ha preocupado, el no ver a los hermanos, el no estar cerca de ellos, el no poderles consolar en un momento de dolor que han pasado algunos de ellos. Hemos tomado también, hermano, hemos reaccionado tomando el reto de compartir la palabra de Dios, hermano, y fíjese que hemos aprendido, hermano, a utilizar los medios de comunicación como las redes sociales, hermano, Facebook, WhatsApp, YouTube, etcétera. Y a través de ellos hemos llegado a los hogares de los hermanos de nuestras congregaciones y también a otras personas, incluso hasta a otros países, hermano, por medio de las transmisiones de los cultos. Estos cultos, hermano, que han tenido un contenido, por ejemplo, estudios bíblicos, conferencias, talleres de la palabra de Dios, tiempos de oración y devocionales, hermano. Se han creado espacios especiales para jóvenes y niños de nuestras congregaciones y todo esto, hermano, es bueno, pero es preocupante que no todos nos hayamos involucrado de la misma manera. Por eso, el consejo, siempre el mejor consejo será el que recibimos, hermano, a través de la palabra de nuestro Dios.
Y tomando, hermano, esta porción que de la palabra de primera de Timoteo 4:13, encuentro, hermano, 3 consejos que el apóstol Pablo le dirigía a Timoteo, hermano. Y de ellos, pues hoy le quiero yo compartir. El primer consejo es, ocúpate de la lectura de forma personal y para la iglesia, hermano. Y primero, pues quiero abordarlo de forma personal. Las palabras del apóstol Pablo van dirigidas para Timoteo, pero también, hermanos, son para nosotros como ministros de Jesucristo. No sabemos cuándo nos permitirán abrir nuestros templos, hermanos, pero nuestro deber es ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, primeramente para nuestro estudio personal, para ser dirigidos por nuestro Dios, hermano, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, como dice la palabra del Señor en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Para vivir una vida de fe, hermano, también dice la palabra del Señor ahí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para vivir una vida que proyecte al crecimiento, hermano, haciéndole frente a los desafíos que se nos están presentando. Dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hacerle frente, hermano, al desafío que tenemos por delante, pero ¿sabe qué, hermano? Proyectando siempre un crecimiento en base al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. También, hermano, fíjese que no nada más se le daba la recomendación a Timoteo de la lectura personal, sino que también la lectura pública, hermano, la lectura para la congregación, para la iglesia. Porque fíjese que, hermano, es importante que nuestros hermanos, ellos transmitamos nosotros, hermano, la palabra de Dios. Dice la palabra ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así es que, hermano, es importante motivar a nuestros hermanos también a leer la Biblia en su casa con frecuencia, hermano. ¿Qué está haciendo ahorita la iglesia, hermano, en este tiempo que no los vemos? Pues tenemos que motivarles para que ellos en sus hogares, hermano, estén continuamente leyendo la palabra de Dios, se estén ocupando, hermano, del estudio de la misma. Porque el siguiente consejo que le daba el apóstol Pablo a Timoteo es: ocúpate de la exhortación. Ocúpate de la exhortación, hermano. Y lejos de que la exhortación sea un regaño, hermano, exhortar es hacer un llamado a la acción. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un llamado a la acción. Exhortar es motivar a los hermanos a obedecer lo que han aprendido en base a la palabra de Dios. Exhortar también a la iglesia, hermano, es motivar a los hermanos a vivir también de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, a poner en práctica lo aprendido, como dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículo 28, y él dijo antes, hablando nuestro Señor Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el tercer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo y que también lo tomamos para nosotros es: ocúpate en la enseñanza. Y fíjese, hermano, que enseñar es instruir y explicar el significado de las escrituras a los hermanos. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y el consejo que siempre vamos a dar, hermano, y vamos a transmitir es la palabra de Dios, hermano. No es nuestro concepto personal, no son, hermano, nuestras ideologías, es la palabra del Señor. Nosotros como
ministros debemos dedicar suficiente tiempo para el estudio de la Biblia, hermano, para el entendimiento de la palabra de Dios, para aprender a comunicar las verdades bíblicas, para presentar el mensaje de la palabra de Dios de forma clara y correcta, para enseñar a la iglesia el sentido y significado de la palabra de Dios y de esta forma evitar que sean confundidos y apartados de la verdad. En Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermano. Y quiero concluir diciéndole, hermano, que bueno, ocupemos de la palabra del Señor, hermano, para reflexionar día con día. Hagamos de las verdades bíblicas, hermano, nuestro deleite. Deleitémonos en la palabra para poderla transmitir, hermano. Mire que cuando nosotros estamos comiendo de la palabra y nos estamos enamorando, hermano, de lo que el Señor nos da y lo estamos asimilando, lo vamos también a poder, hermano, transmitir con amor, hermano, con disciplina y con entrega. Y este es el consejo, hermano, de esta breve reflexión. Espero que sea de provecho para su vida, hermano. Le mando un fuerte abrazo, un saludo, hermano, y Dios le bendiga.